Hola, bienvenidos al megacurso de ZBrush Pro en 35 horas, dirigido por Sami Halawa y presentado por Rafa Madrid para losmegacursos.com. Losmegacursos.com. Bueno, pues seguimos con mucha energía en el curso. Como veis, el programa lo estamos tocando cada vez más. En la clase anterior ya empezamos a hacer nuestros primeros proyectos y modificaciones a distintas geometrías, y en esta clase, pues bueno, vamos a seguir viendo la interfaz y muchas más opciones, que hay mucho que ver antes de ponernos a los grandes proyectos que visteis en el tráiler en su momento, los personajes, los coches que vamos a hacer al final del curso, ¿no? Ahora hay que empezar cogiendo un poco el ritmo. Así que nada, os dejo con el profesor de nuevo. Muchísima suerte, y sabéis, si necesitáis los archivos para seguir la clase, los podéis descargar en el enlace, con el enlace de la descripción. Muchísima suerte, muchísima suerte. Nos vemos al final de la clase. Hola y bienvenidos al megacurso de ZBrush Pro en 35 horas que presento para losmegacursos.com. Soy Rafa y esta es la tercera clase en la que vamos a ver más a fondo el tema de los pinceles y enmascarar. ¿Bien? Bueno, pues una cosita que os voy a contar. Por ejemplo, yo cojo ahora, cargo mi tool, voy a cargar una cabeza. La cabeza está de aquí, Demo Head. ¿Vale? Le doy Hide, arrastro, tecla T para trabajar en 3D. Y si os fijáis, nada más abrir ZBrush, tengo aquí este recorte, este marco, que me está limitando un poco el área de trabajo. Esto para algunas personas puede ser cómodo, pero a mí no me mola. A mí lo que me gusta es tener toda el área de trabajo aprovechable para trabajar sobre el modelo. Esto se modifica viniendo a documento, y aquí en dimensiones de documento podéis alterarlo, ¿vale? Ahora está a 1120, por ejemplo, de anchura. Podéis coger, lo aumentáis y le decís resize. No sé qué, resizing corre peligro de no pasa nada, sí. ¿Vale? Y si os fijáis, esto ha cogido y ahora el documento ha adquirido... A ver. ¿Vale? Ha adquirido... a ver. F. Ha adquirido otras dimensiones, ¿vale? Ahora ya tenemos todo el espacio aprovechable. Lo que pasa que si os vais un poco... Se os va un poco la mano el tema este del width. Si os pasáis... quizás estéis configurando un área demasiado grande que en realidad se está saliendo de todo este espacio. Así que yo lo que hago cuando nada más cargo ZBrush es ir a Preferencias y decirle Init ZBrush, ¿vale? Dándole a Init ZBrush, diciéndole que sí, borrará todas las... Esto hay que tenerlo en cuenta. Borra todas las herramientas que tengáis customizadas, materiales, lights. O sea, es como que resetea ZBrush. Yo lo uso al principio, cuando empiezo a trabajar, porque así directamente cuento ya con esta área, toda esta área aprovechable. ¿Veis? Vale, cojo y ahora sí, desde aquí, de nada más abrir ZBrush, cojo y le digo Preferences, Init ZBrush. Le digo que sí, ¿vale? Y ahora este espacio, veis, ha aumentado. Y ahora es mucho más cómodo trabajar aquí. Voy a ir a Lightbox y voy a cargar un Dynamesh de estos. Voy a cargar uno de 16, ¿vale? Para que veáis el numerito que hay debajo del Dynamesh es la resolución de esa esfera. ¿Vale? En este caso 16 es bajito. Me interesa para que veamos cosas. Bien, entonces, aquí arriba a la izquierda tenemos los pinceles. Si hago clic, tenemos una paleta con mogollón de pinceles que podemos usar para esculpir sobre nuestro modelo. Tened en cuenta que cuando hablo de pinceles, o sea, estamos hablando de software de 3D. Yo hablo de pinceles y esto es un software de modelado, de escultura. No son pinceles para pintar, o sea, son pinceles para esculpir. ¿Ok? Entonces cada uno aplica un efecto diferente sobre la geometría. El estándar, blob, clay, ¿vale? Os iré diciendo cuáles son los que más se usan. Hay unos que se usan un montón, luego hay otros que los usaréis en determinadas circunstancias. Tenemos el tipo de pincel, luego tenemos el stroke, que es el tipo, por decirlo así, de trazado. Bien. Os cuento ya de entrada que el freehand y el dot prácticamente es el mismo, si trabajáis con tableta,
¿vale? O sea, esto debería estar en dots. Bien. Luego tenemos un drag rect, ahora lo veréis. Luego tenemos la pestaña de alfa para que el alfa, digamos que cuando estemos deformando o esculpiendo, se aplique un alfa determinado sobre la superficie. Bien, esto es muy práctico. Esto, pues las texturas sería para colorear, ¿vale? Y lo que os decía antes de los materiales, que yo puedo elegir el material con el que quiero trabajar. Lo normal es empezar con un Madcap Red Wax, que es el que imita la arcilla, ¿vale? Y luego el color, que lo podéis cambiar en cualquier momento, aquí, si os viene bien. Y esto lo podéis cambiar porque ahora mismo esto no tiene ningún color asignado, ¿vale? Y luego aquí abajo tenéis, tenéis los dos colores con los que, pues eso, pintaríais, ¿vale? Esto es un poco como lo de Photoshop, cuando tenéis dos colores podéis cambiarlos, ¿vale? Y veis que además está cambiando el color, por lo que os había dicho, no tenemos ninguna textura aplicada sobre nuestro modelo y por eso podemos coger aquí e ir cambiándole el colorcillo que tiene. Bien. Tipos de pinceles. Si ahora cojo, por ejemplo, voy a coger un estándar, ¿vale? Vais a notar algo. Ahora mismo, si os fijáis en esta esfera, tiene muy poca resolución, ¿vale? Yo le doy aquí. Bueno, tenéis el botón este de Polyframe, que nos muestra el mallado. Esto tiene muy poca resolución. Entonces, pues sí, yo puedo esculpir, pero se va a notar mucho el poligonaje, ¿vale? Y hasta cierto punto no quiero que se note, ¿vale? Hago control Z. Entonces, ¿cómo hago yo para que esto tenga más detalle cuando yo esculpa? Me vendría aquí a la pestaña, perdona, a la pestaña de Geometry y le diría dividir. Divido, veis que aparece un nivel de subdivisión. Esto se ha dividido, tenemos más geometría para trabajar. Divido, nivel 3, nivel 4. Vamos a dejarlo hasta nivel 5, ¿vale? Para que veáis con detalle los trazos que hacemos, ¿vale? Y esto ya tiene un buen nivel de resolución y para esculpir, ¿ok? Bueno, una de las cosas que no os he contado, yo el tamaño del pincel lo puedo cambiar de varias formas. Veis que normalmente le estaba dando aquí a una opción y hacía más grande o más pequeño el pincel. Esto hago que aparezca con la tecla S. Yo le doy a la tecla S y fácilmente puedo cambiar el tamaño del pincel. Puedo hacerlo así o puedo coger, hago segundo clic y aquí tengo la opción de Draw Size, además de más cosas, ¿vale? Segundo ratón, tengo más opciones, RGB Intensity, ¿vale? Pero prácticamente esto también está por aquí. Si os fijáis, es la parte de la paleta de color, que está aquí. Tenemos opciones de rotar, paneo, movernos, que eso está por aquí a la derecha. Y estas de aquí están justo aquí arriba. De hecho, cuando paso por encima veis que se va marcando las opciones según donde estén. ¿Veis? Que las va marcando. Y luego aquí digamos que nos va marcando como, pues eso, tenemos la pestaña del tipo de pincel, el alfa, ¿vale? Pues si lo queremos cambiar aquí. Bien, pues vamos a ver de forma más práctica el tema de los pinceles, cómo se aplican, etcétera, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quisiese esculpir hacia afuera, simplemente tendría que hacer clic y ya estaría, bueno, estaría con mi pincel estándar, ¿vale? El pincel estándar pues tiene esto. Nada, es redondito, es un pincel normal y corriente, ¿vale? Es el estándar de ZBrush. Uy, cuidado. Bueno, fijaos que donde hagáis un trazo, el último punto en el que habéis pintado es el lugar en el que rota la cámara, ¿vale? Fijáis, está rotando alrededor de este punto, que era el último punto en el que había pintado. ¿Veis? Eso lo podéis activar o desactivar de aquí, de local rotation, ¿vale? Si le dais, ahora mismo yo le doy a F y se habría desactivado. Es bastante práctico, ¿vale? Así que de normal tenerlo activado. Bueno, lo dicho, estoy con el pincel estándar. Si yo quiero añadir, simplemente tengo que pasar el pincel y ya estoy esculpiendo hacia afuera. ¿Por qué funciona esto así? Porque tenemos aquí la opción de Z-Add, de añadir. Esto sería añadir y esto sería sustraer, ¿vale? Entonces, si yo esto lo tuviese aquí en sustraer, ahora mismo cuando pintase me haría el efecto contrario, ¿vale? Pero entonces, control Z, control Z. Entonces, tengo que ir cambiando uno a otro.
así, a mano, no hace falta. Directamente esto lo tenéis en ZAdd y cuando esculpís simplemente hacéis clic y arrastráis. Y cuando queréis sustraer, con Alt presionado, veis que me sale un menos y estoy sustrayendo, ¿vale? Estoy haciendo el efecto contrario. Acordaos que tenéis el pincel Smooth con tecla Shift para suavizar, ¿vale? Ok, control Z, control Z, control Z. Y lo dicho, de hecho, fijaos que cuando estoy esculpiendo, si hago Alt y esculpo, vale, bien. Lo que os decía, el tamaño del pincel, yo le doy a ese, lo cambio, lo puedo cambiar aquí, lo puedo cambiar dándole al segundo del ratón, me sale el menú este rápido, ¿vale? Y luego tenemos una opción que es la intensidad la intensidad de esculpido, por así decirlo. Si yo lo tengo esto alto, pues cuando le dé un poquito, va a salir un montón hacia afuera el material. Lo normal cuando se esculpe es trabajar de forma gradual, poquito a poquito. De modo que yo recomiendo que esto lo tengáis a un nivel por debajo de 20. O 20 o algo así, ¿vale? Así podéis trabajar de forma más suave. ¿Vale? Y esculpir poquito a poco. Bien. Intensity. Más cosas. Ahora, por ejemplo, este pincel es el estándar. Y ahora podría cambiar a un, por ejemplo, a un DAM estándar. Y imaginaos, quiero cambiar a un pincel DAM estándar y no lo encuentro. ¿Vale? Yo sé el nombre del pincel, pero no lo encuentro. Esto se hace rápidamente dándole a la tecla D. ¿Vale? Y aquí ya está. ZBrush ha cogido y ha dicho, vale, los pinceles que empiezan por D son estos. DAM, Deco, Display Curve, ¿vale? DAM estándar. Hago clic y ya lo tendría. DAM estándar es un pincel que es pues como un estándar, pero lo que pasa que tiene un alfa y lo que hace es que cuando esculpimos, ¿veis? Estamos esculpiendo en detalle. Este pincel se utiliza mucho para esculpir, pues eso, en detalle todo el tema de pues, arrugas o dibujos sobre una armadura, por ejemplo. ¿Vale? ¿Veis? Ok. Vale, control Z, control Z, control Z. Bueno, ahí lo dejo al lado, el DAM estándar. Podéis, lo mismo de antes, por norma general está en sustraer, ¿vale? Para que haga el resultado este, pero podéis darle a Alt y realiza el efecto contrario. El Alt es siempre el efecto contrario al que tenéis, ¿vale? DAM estándar. Y bueno, imaginaos, voy a coger un estándar, un pincel estándar otra vez. Os va guardando ZBrush, os guarda aquí los pinceles que más habéis usado. Quick Pick se llama. Tengo el estándar, bueno, el Smooth que es con el Shift. Y luego el DAM estándar me aparece aquí porque era el que había cogido ahora. Si ahora cojo otro pincel, el H-Polish por ejemplo, ¿vale? Pues me aparecería ahora en Quick Pick. ¿Veis? Que me lo he añadido aquí arriba, ¿vale? Voy a coger el estándar que había dicho. Y ahora voy a coger y voy a aplicar un alfa, ¿vale? El alfa lo que hace es que, digamos, que permite realizar el trazado de ese... El trazado permite aplicar el efecto de ese pincel de escultura, pero filtrándolo con un alfa. Filtrándolo con un alfa. Entonces, si yo ahora cojo un alfa, por ejemplo este, veis de hecho que son escalas de grises, ¿vale? Se veía ahí escalas de blanco a gris, ¿vale? Que digamos que es un gradiente que define cómo va a ser la deformación cuando apliquemos ese alfa. Yo ahora he cogido las flechas estas, ¿vale? Y veis, si os fijáis, sale como una flechita, ¿vale? En la dirección que yo le digo. Y simplemente, esto simplemente es un pincel estándar, pero con un alfa, ¿vale? Si yo quisiera aplicarlo de una forma diferente, ¿vale? Ahora está en modo dots, pero yo quiero... Imaginad que esto es una armadura de combate. Voy a hacer control Z, control Z. Y es una armadura de combate y quiero plantarle estos triangulitos como si fuese, pues eso, un grabado sobre la armadura. Pues ¿qué haría? Me vendría trazado y le diría drag rect. Esto lo que hace es que directamente te planta, si yo arrastro, ¿veis? Planta el dibujo. Lo pega directamente sobre eso que estoy haciendo,
¿Vale? ¿Veis? Y tendríamos ese relieve para nuestra armadura. Lo mismo, podéis hacer Alt y os hace el efecto inverso. ¿Vale? Está bastante guay. Bien. Luego tenemos un color spray. Bueno, que sería el spray. Color spray es más para cuando estamos pintando. El spray lo que hace es que aplica ese alfa de forma arbitraria. Pues eso, como si fuese un spray, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis lo que está haciendo? De hecho, esto es muy interesante. Según cómo combinéis, os estáis dando cuenta que según cómo combinemos el modo del trazo y el alfa, se crean efectos interesantes. Esto podría ser un efecto de piedra, ¿vale? De hecho, estamos esculpiendo una piedra. Podríamos hacer un planeta con esto. ¿Veis? Y lo único que hemos hecho ha sido elegir un alfa aquí y decirle que se aplique de forma, pues eso, como un spray, ¿vale? A lo loco. Y ya tenemos ese efecto de roca. ¿Veis? Y esto simplemente es combinando alfas, strokes y el pincel que queremos, pues el pincel que tenemos. ¿Vale? Y lo que os digo, el pincel es la deformación, el stroke es cómo se va el trazo de ese pincel. Y luego el alfa, que es sería el filtro. ¿Por qué llamo al alfa el filtro? Porque, por ejemplo, yo hago un drag ahora, hago un drag rect de estos, que planta el alfa tal cual. Bueno, que planta la deformación tal cual. Y yo ahora, por ejemplo, cojo, si no tengo un alfa, ¿vale? No tengo un alfa, ¿veis? Mira, de hecho voy a subir la intensidad de Z. ¿Vale? No tengo un alfa, pues me ha plantado el pincel estándar, me lo ha plantado tal cual, sin ningún efecto ahí. ¿Vale? Pero si yo ahora le cojo un alfa, vamos a ver este, por ejemplo, ¿vale? El alfa lo que hace es que filtra las zonas que deforman y las que no. Entonces, ¿veis? Ha realizado la misma operación, pero la parte del centro, ¿veis? Que no tiene, que está en negro. La zona del centro no ha dibujado nada porque lo he filtrado con un alfa. Y ese es el efecto que realizan los alfas. Esa es la función de los alfas, ¿vale? Van a ser muy prácticos y los iremos viendo. Vale, una opción que se me ha olvidado contaros de los pinceles es la del Focal Shift, ¿vale? Si os fijáis, el pincel ahora mismo tiene dos círculos, ¿vale? Tiene uno exterior y tiene otro interior, ¿vale? Eso define si el pincel es suave o es duro, ¿vale? Eso está aquí. No es la potencia, sino el Focal Shift este que está aquí. Si yo cojo segundo del ratón, hago Focal Shift Base, ahora mismo sería un pincel duro. Si ahora hago esto, ¿veis? Ahora sería un pincel mucho más suave. Sería muy, muy suave, ¿vale? Esto voy a enseñaroslo con un trazado para que se vea. Por ejemplo, con un estándar, pincel suave. ¿Vale? Y ahora, espera, voy a quitarle la simetría. Pincel suave. Y ahora, segundo del ratón, Focal Shift, pincel duro. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa con el duro. Vale. Yep, ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Pues principalmente los bordes, si os fijáis, están más marcados. ¿Vale? Se aprecia, se aprecia. Y eso depende de cómo estéis trabajando el pincel. Yo de normal tengo el Focal Shift a 0 o algo así. ¿Vale? O tirando para suave. A no ser que quiera un resultado duro, cojo y muevo el Focal Shift. ¿Vale? Hasta que tengo un pincel duro. ¿Vale? Ya está, algo así. ¿Vale? Y sobre el tema de los alfas. Los alfas, vamos a hacer control Z. ¿Los alfas valen solamente para esculpir? No, los alfas valen también para colorear. Ahora, por ejemplo, bueno, de hecho os voy a explicar estos dos botones que tenemos aquí. Tenemos uno que pone RGB, uno que pone Material y otro que pone Material RGB. ¿Vale? Con RGB activado, lo que estamos haciendo es que estamos pintando con color. Si yo ahora desactivo RGB, tengo ZAD, lo que voy a hacer es esculpir solamente. ¿Vale? Si quisiese colorear, desactivaría ZAD, dejaría RGB
Y ahora con el color que tengo voy a coger un blanco. Ahí va. Vale, pero antes lo que tenemos que hacer es rellenar de color este objeto, ¿vale? Para que no esté cambiando todo el rato de color. Entonces voy a venir aquí a ZPlugin y le digo Subtool Master y le digo Fill. Y le digo que nos lo rellene de color, ¿vale? Simplemente el objeto. ¿Vale? Ya está. Ahora, cuando cambie de color, si os fijáis, ¿veis? Ya no cambia porque ahora todo el objeto está pintado, lo hemos rellenado de color. Si ahora cojo un color blanco, estoy pintando. ¿Pero por qué estoy pintando? Porque aquí arriba le he dicho RGB y he desactivado el esculpido, ¿vale? También podéis pintar y esculpir a la vez, ¿vale? Si tengo RGB y Z a la vez, pues, ¿vale? ¿Veis? Estáis esculpiendo y pintando a la vez. Bien. Y luego la otra opción que hay por aquí es mRGB. O sea, podéis pintar material, ¿vale? Yo cojo un material, voy a coger un material este, por ejemplo. Bueno, habría primero que rellenar de material esto. ¿Vale? Vamos a cogerlo, vamos a decir lo mismo, ZPlugin, Subtool Master y Fill. Y le vamos a decir que rellene solo el material. Y nos va a rellenar ese objeto del material que tenemos, que es el skin shade este. Decimos OK y ya nos lo ha rellenado. Ahora, si yo cojo otro material, por ejemplo, este metálico, veis que ahora ya no cambia la circunferencia, bueno, la vista demo que tenemos arriba ya no cambia de material, porque al asignarle el material al objeto ya no cambia, ¿vale? Ya tiene uno asignado. Entonces ahora cojo, pillo el reflecte de este. Y ahora si quisiese pintar este material sobre ciertas zonas, pues con la pestaña esta de material activada, cogería ahí, ¿veis? Estaría pintando material sobre las zonas que yo querría. ¿Veis? O sea que podéis pintar, o sea, podéis esculpir y pintar. Podéis pintar el material o incluso podéis hacer las tres cosas a la vez, ¿vale? Con estas casillas. Tened cuidado porque estos cambios que hacéis, si yo ahora cojo, le digo RGB, mRGB hace material y color a la vez, ¿vale? Si yo tengo estas casillas activadas, se me quedan en el pincel en el que estoy, ¿vale? O sea, si yo ahora estuviese en ClayTubes, tened cuidado porque si cambiáis las opciones de ClayTubes, ¿vale? Imagina que cambio esto, cambio el alfa y cambio, le digo mRGB aquí, ¿vale? Cuando yo me vaya a otro pincel y vuelva a ClayTubes, ClayTubes va a tener todas esas opciones que le habíamos dicho, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero volver al ClayTubes que tenía antes? Porque me he cargado este pincel, ¿vale? Me he cargado las opciones de este pincel. ¿Qué haría? Pues simplemente me iría a Brush y le diría Reset All Brushes, ¿vale? Y esto resetea todos los pinceles y ahora ya ClayTubes me lo ha dejado como estaba, con esas opciones, ¿vale? Yo cuando tengo que trabajar con pinceles, si hay algo muy exclusivo que tengo que hacer, o sea, me refiero a cambiar opciones de aquí, lo suelo trabajar siempre en el estándar, ¿vale? Porque así me aseguro de que no me estoy cargando ningún otro pincel. Bien, y si no, pues bueno, siempre podéis crear vuestros propios pinceles, que ya lo veremos, ya lo veremos. Bueno, pues he cogido y he dejado el área de trabajo limpia. Rápidamente, yo siempre lo hago con preferencias init ZBrush, ¿vale? Le dais y os resetea el espacio, ¿vale? Os borraría pues la esfera que teníamos antes, ¿vale? Y luego cogéis, vais a Lightbox, Tool y vais y cargáis el perrete, ¿vale? Le hacéis un clic, bueno, doble clic y os aparece aquí, ¿vale? En Tools, escondemos esto, arrastro T y ahora puedo rotarlo en el espacio, ¿vale? Bueno, vamos a hacer varias subdivisiones para que veáis esto. Podéis hacerlo aquí directamente manualmente, dándole aquí, pop, o haciendo atajo de teclado Control D. Control D. Bueno, una cosa que no os he dicho, ¿vale? Es que ZBrush tiene una cosa muy interesante, que es que si apretáis, estéis donde estéis, apretáis la tecla Control y
ZBrush os da una pequeña explicación de esa opción en inglés, ¿vale? Esto es algo muy práctico, ¿vale? Porque estáis en cualquier opción y a ver, Chris, voy a ver esta opción control y tenéis como una especie de explicación de qué es lo que hace, para qué sirve, ¿vale? Me parece algo muy útil, ojalá lo tuviesen todos los programas. Bien, entonces vamos a ver el tema de enmascarar. Acordaos, trabajar con simetría, tecla X, ¿vale? Tenemos los dos puntitos y cogemos un clay, un pincel clay, ¿vale? Empezamos a esculpir por aquí, esculpimos un poco, bien. Vaya, se queda de una forma interesante. Bueno, vamos a ver el tema de las máscaras, ¿vale? Las máscaras son nuestras amigas y lo que nos permiten es, por ejemplo, cuidado, me he pasado el control Z. ¿Cómo usamos las máscaras en ZBrush? Pues con control apretado, veis que ya nos sale mask, ¿vale? Cuando arrastremos estaremos pintando una máscara. La máscara sirve prácticamente para que no dibujemos sobre esa zona, o bueno, para que no la deformemos. Ahora, por ejemplo, si yo me pongo a esculpir aquí, ¿veis? Mi herramienta de esculpido no afecta a esa zona. ¿Veis? ¿Os fijáis? No ha afectado a esta zona de aquí. Voy a hacer control deshacer. Imaginaos que quiero hacer un collar para el perro. Pues lo que tendría que hacer sería invertir esta máscara, porque yo quiero dibujar, bueno, quiero modelar esta parte. Entonces, para invertirlo, tendría que hacer control, apretado, clic fuera, ¿vale? Aquí en el área vacía, y me habría invertido esa máscara, ¿vale? Ahora es al revés, yo puedo modelar aquí y fuera de esta área no puedo modelar, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto rápidamente con la pestaña de Deformation, ¿vale? Y nos venimos a Offset. Estas son una serie de opciones que nos permiten en ciertas situaciones apañarnos rápidamente, ¿vale? Por ejemplo, Inflate, ¿vale? Ahora le daría Inflate y me inflaría esa área, ¿vale? Estas opciones vienen muy prácticas para zonas, para cosas muy selectivas, como por ejemplo lo del collar, que tenía el área del collar seleccionada, ¿vale? Sin embargo, si no fuese por la máscara, ¿vale? Si yo no tuviese la máscara, bueno, para borrar la máscara sería control y arrastrar, arrastro y suelto, ¿vale? Y habría borrado esa máscara, ¿vale? Acordaos, pinto la máscara con control apretado, la invierto haciendo un clic fuera, invierto, 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 y si la quiero borrar, arrastro con control y suelto el clic, ¿vale? Si yo hiciese a ver, por ejemplo, un inflate aquí sin máscara, pues lo que pasaría es que el perro se hincharía, ¿vale? Se ha hinchado todo. Esto se ha cargado nuestro modelo. Nosotros queremos usar estas herramientas de forma selectiva. Si ahora cojo, por ejemplo, enmascaro, y para eso las máscaras nos vienen muy bien. Yo enmascaro las orejas, ¿vale? Para borrar zonas de máscara sería control y alt y borro. Control y alt, borro, control, bien, ahí, control y alt, bien. Ahora, para suavizar esto, si yo quisiese suavizar el borde de esta máscara, ¿vale? Porque imaginaos que estoy modelando y digo, vale, es que esto aquí, esto queda demasiado duro, el salto este, ¿vale? Pues hago control Z y haría control, haría un clic sobre el modelo, pam, y veis, ya me ha suavizado un poco ese borde, control, 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 ¿vale? Y ahora esto sería un poco más gradual, lo que pasa que yo me he pasado modelando. Se va a notar ahora cuando haga lo siguiente. Vale, vamos a invertir la máscara, control y clic. Bien. Y ahora, bueno, podemos suavizarla varias veces más. Control clic, control clic, control clic. Estoy haciendo clics con el dedo en control. Vale. Es decir, o sea, dedo en control y un clic aquí, en el área de la máscara. Y ahora cojo y me vengo a inflar y
¿vale? Y podría desinflar o inflar esa área. ¿Vale? Como ya os he dicho, esto se hace de forma selectiva. Si no fuese por las máscaras, ¿vale? ¿Veis cómo se han quedado ahora las orejas? Si no fuese por las máscaras, pues el perro me lo habría cargado. Lo habría inflado todo. Bien, lo dicho. Y lo último, para acabar con el tema este de las máscaras, os comento que se pueden usar alfas con las máscaras. ¿Vale? Si yo ahora cojo y, bueno, fijaos aquí en la pestaña de pincel. Si yo hago clic a control, ¿vale? Le doy al tecla control, cambia, ¿vale? Cambia de clay a mask pen, ¿vale? Entonces aquí en la casilla de alfa, bueno, yo ya tenía un alfa puesto, pero podéis poner el que queráis. Esta casilla debería estar así, vacía, ¿vale? Cuando hacéis control. Entonces cogéis, le decís alfa y, bueno, voy a coger la flecha. Y también aquí, en stroke, estaría en dots, yo he cogido drag rect, ¿vale? Para que me plante el alfa tal cual. Aquí entonces cogería ahora y haría control apretado, clic y arrastro. ¿Vale? Me ha dibujado el alfa, pero lo que ocurre es que tenemos, veis que hay como, se nota como si fuera pixelado, ¿vale? Eso es porque el modelo necesita más resolución, necesita más subdivisiones. Así que voy a borrar la máscara, control, clic, arrastro y suelto el clic. Y ahora aquí le digo dividir y dividir. Veis que sube el nivel de subdivisiones y sube el nivel de points y, bueno, y de polígonos. Si me vengo a la subtool, me dirá nivel de polígonos, ¿vale? Es súper alto. Y ahora cuando pinte la máscara, control, clic y arrastro, ¿vale? Ahora sí está mucho más definida que antes. No está ese píxel tan sucio de antes. Entonces ahora yo podría invertir la máscara, control, clic, fuera, aquí, acordaos. Y podría coger y pintar aquí sobre esta área la flechita. Podemos hacerlo así o podemos hacerlo con mejor, a ver, con deformación, aquí abajo, deformation, y le decimos offset. Bueno, pues hasta aquí esta clase, ¿vale? Hemos conseguido ver los pinceles y sus funciones, pintar con color, con materiales, y hemos aplicado unas máscaras para deformar algunas zonas de este perrete. Bien, me despido, soy Rafa para losmegacursos.com y nos vemos en la próxima clase. Genial. Pues bueno, aquí acabamos otra clase que le vais cogiendo ya el gustillo, ¿no? El ritmo. Sí, la verdad es que este programa, como veis, está muy, muy, muy bien. Y ya pues clase tras clase vamos viendo más herramientas, vamos viendo más funciones. Entonces, bueno, aquí llegamos a la tercera clase y también llegamos a la última clase de las de prueba que tenemos. Siempre en los megacursos damos las primeras 3 clases de prueba para que comprobéis nuestra calidad y por qué nos han elegido tantos decenas de miles de alumnos. Pues bueno, así lo podéis comprobar de primera mano. Y nada, para seguir con la cuarta clase y con el curso completo, pues podéis apuntaros al curso completo en losmegacursos.com. Ahí podéis apuntaros al megacurso de ZBrush o al megacurso de ZBrush con otros cursos, con el de Cinema 4D, con el de After Effects, con el de Photoshop. Ahí tenéis megapacks y combinaciones. Y nada, una vez os apuntéis, pues bueno, os llegarán todas las clases para descargar o verlas online. Las podéis ver como este vídeo, las podéis descargar en vuestro ordenador para tenerlas en el disco duro. Y también, bueno, incluye un montón de cosas. Incluye todos los archivos, obviamente, de clase tras clase. E incluye también una invitación al grupo privado de alumnos para que subáis vuestros ejemplos, hagáis vuestras preguntas. El profesor está en el grupo también. Y bueno, podéis pedirlo también con asistencia individual por email. Se os da el email del profesor y le enviáis vuestras dudas. O también con diploma. Si necesitáis un diploma oficial para meterlo en el currículum, podéis pedir el curso también. Así que nada, vais a tener un curso espectacular. Los proyectos, como los habéis visto en el trailer que voy a dejar ahora otra vez, son muy, muy, muy buenos. Y siempre con la calidad, obviamente, de los megacursos. Así que nada, nos vemos en la siguiente clase. Esto es el megacurso de ZBrush Pro en 35 horas que dirijo yo, Sami Halawa, y que presenta Rafa Madrid para losmegacursos.com. Y ahí en losmegacursos.com os esperamos, podéis apuntaros al megacurso completo y recibir todas las clases y seguir con la cuarta, quinta, sexta y todo el mogollón de clase que tenemos, de todas las horas, de todos los programas. Así que nada, bienvenido a ZBrush y bienvenido a los megacursos. Un saludo y hasta la próxima. Chao.